La vi levantarse del columpio. La luz de la luna iluminaba su vestido blanco, pero cuando giró la cabeza hacia mi ventana, el terror me congeló la sangre. No tenía ojos ni nariz. Donde debía estar su rostro, solo había una piel grisácea y lisa, partida por una grieta vertical llena de colmillos. Antes de que yo pudiera retroceder, esa cosa se agachó y dio un salto imposible de casi 3 metros, estrellándose contra la pared exterior de mi casa. Escuché sus garras perforando los ladrillos, trepando a una velocidad asquerosa, subiendo directamente hacia el cristal donde yo estaba parado. Muy buenas noches, comunidad. Consideramos que nuestro hogar es nuestro refugio definitivo. Levantamos muros altos, ponemos alambres de púas y candados en las puertas, convencidos de que si cerramos bien por las noches, el mal se quedará en la calle. Pero olvidamos que los terrenos que habitamos tienen memoria y la oscuridad no necesita una invitación formal para entrar. A veces, la peor de las pesadillas no viene del cementerio ni del monte profundo. Simplemente se instala en tu propio patio trasero. Hoy hablaremos de ese terror primitivo e invasivo, de lo que sucede cuando te asomas por la ventana de tu casa y descubres que el monstruo ya cruzó tu barda, está jugando con las cosas de tus hijos y sabe exactamente en qué cuarto duermes. Al final, ¿qué es real o no? Es una opinión que solo es de ustedes. Apaguen las luces, cierren bien las cortinas, y si de madrugada escuchan ruidos en su jardín, por lo que más quieran, no cometan el error de asomarse. Ya están entrando en los relatos de esta noche. ¿Qué tal a todos los que nos acompañan en esta madrugada? Mi nombre es Marcos. Soy arquitecto y hace 4 años logré cumplir el sueño de cualquier padre de familia. Compré una casa amplia en una zona residencial a las afueras de Cuernavaca. Era una propiedad hermosa, con bardas de 3 metros de alto y un jardín trasero inmenso donde destacaba un árbol de mango antiquísimo. Como tengo una niña de 5 años, Sofía, lo primero que hice fue construirle un columpio con cuerdas gruesas y una tabla de madera, colgándolo de la rama más fuerte del árbol. Creí que había comprado el paraíso para mi familia. Terminó siendo una trampa mortal de la que apenas salimos vivos. Todo ocurrió un fin de semana a mediados de noviembre. Mi esposa tuvo que salir de viaje por cuestiones de trabajo, así que me quedé solo con Sofía y con Tyson, nuestro perro Rottweiler de 40 kilos. Tyson siempre fue un perro guardián, territorial y valiente, pero desde el primer día en esa casa le agarró un pánico irracional al patio trasero. Apenas caía el sol a las 7 de la tarde, el perro se metía debajo de la mesa del comedor y se negaba a salir al jardín, aunque le aventara su carne favorita. Se quedaba mirando fijamente hacia el árbol de mango, temblando y soltando un gruñido muy bajo, casi imperceptible. Yo, siendo un hombre escéptico, pensé que tal vez el árbol tenía un nido de tlacuaches o que el perro simplemente se estaba adaptando a la nueva casa. La noche del sábado, el infierno tocó a nuestra puerta. Eran las 3:15 de la madrugada. El frío en la casa era anormal, tan intenso que me desperté temblando, buscando otra cobija. La casa estaba en un silencio absoluto, pero entonces lo escuché. Venía desde el patio trasero, un chirrido metálico, acompasado y pesado. Screek, screek, screek. Era el sonido de las argollas de acero del columpio rozando contra la rama del árbol. Mi primer instinto fue pensar en el viento, pero las ventanas estaban cerradas y no se escuchaba ni una sola ráfaga moviendo las hojas de los árboles. Además, el ritmo del chirrido era perfecto. Era el ritmo exacto de alguien balanceándose, tomando impulso con las piernas. El corazón me dio un vuelco. Mi mente de padre pensó lo peor. Sofía se había despertado. Había abierto la puerta corrediza de cristal y se había salido a jugar en la madrugada. Me levanté de un salto, corrí por el pasillo descalzo y abrí la puerta de su cuarto. Sofía estaba ahí, completamente dormida, envuelta en sus sábanas rosadas, respirando con tranquilidad. Un alivio inmenso me recorrió el cuerpo, pero duró exactamente 2 segundos, porque si mi hija estaba en su cama, ¿quién demonios estaba meciendo en el columpio de mi patio a las 3 de la mañana? Caminé hacia mi recámara principal, que tenía un ventanal inmenso en el segundo piso con vista directa al jardín trasero. Tyson estaba acorralado en la esquina de mi cuarto, con el rabo entre las patas, desesperado y rascando la puerta para salir hacia la calle. Lo ignoré,
Me acerqué al ventanal y corrí un poco la cortina pesada. La luna llena iluminaba el jardín casi como si fuera de día. Ahí estaba, sentada en el columpio de madera, de espaldas a la casa, había una niña. Llevaba un vestido blanco, anticuado y sucio de lodo en el dobladillo. Su cabello era negro, largo y enredado, cayéndole por la espalda. Se impulsaba hacia adelante y hacia atrás, en completo silencio, sin tararear, sin reír. Solo se escuchaba el maldito roce del metal. Skrik, skrik, la furia le ganó al miedo. Pensé que algún adolescente borracho de las casas vecinas se había brincado la barda de 3 metros para hacer una broma estúpida. Levanté el puño y golpeé el cristal del ventanal con fuerza. ¡Pam, pam, pam! ¡Lárgate de mi casa!, grité, esperando que la figura se asustara y saliera corriendo. El chirrido se detuvo de golpe. El columpio dejó de balancearse en seco, violando cualquier ley de la física. La niña bajó los pies a la tierra, se levantó muy despacio, y entonces giró su cuerpo hacia mi ventana. Mirte datasan un ascabón, el impacto de lo que vi casi me hace desmayarme. Esa cosa no era una niña, no era humana. Su piel era de un tono grisáceo, como la de un cadáver que lleva semanas bajo el agua. No tenía ojos, ni cejas, ni nariz. Donde debía estar su rostro, solo había una superficie lisa y gomosa, atravesada por una hendidura vertical de la frente a la barbilla, que se abrió revelando hileras de dientes afilados como agujas, empapados en un líquido negro. Mirpolis tenisin que sonandras acedan. No fue un sonido normal, fue una vibración ultrasónica que sentí rebotar dentro de mi cráneo y que hizo que los vasos sanguíneos de mi nariz reventaran. Empecé a sangrar a chorros sobre mi pijama. Antes de que yo pudiera reaccionar, la entidad se agachó, encogiendo sus piernas en un ángulo imposible, y dio un salto brutal desde el centro del jardín hasta la pared de mi casa. El golpe sacudió los cimientos. A través de la oscuridad, vi cómo sus uñas, largas y gruesas como cuchillos de carnicero, se clavaban directamente en la pared de ladrillo. Empezó a trepar como un insecto gigantesco. Clac, clac, clac. Su cuerpo se retorcía asquerosamente mientras subía en línea recta hacia mi ventana. Venía por mí. El instinto de supervivencia me golpeó de lleno. Retrocedí a tropezones, busqué debajo de la cama y agarré un bate de béisbol de aluminio que siempre guardaba para emergencias. Justo cuando levanté el bate, el ventanal de doble grosor de mi recámara estalló en 1000 pedazos. La entidad entró volando al cuarto envuelta en una lluvia de cristales rotos. Aterrizó sobre el piso de madera en 4 patas. El olor a agua estancada y carne podrida llenó la habitación al instante. La bestia se impulsó hacia mí, abriendo esa hendidura vertical llena de dientes. No dudé ni un segundo. Acomodé el cuerpo y le asesté un batazo con toda mi fuerza directamente en el hombro. El impacto sonó a metal contra piedra. El choque fue tan fuerte que las manos me vibraron hasta los codos, pero logré frenarla. El monstruo soltó otro alarido, extendió un brazo larguísimo y me soltó un zarpazo. Sus garras me rasgaron el antebrazo izquierdo desde el codo hasta la muñeca, abriéndome la piel hasta el músculo. El dolor me cegó, pero la adrenalina no me dejó caer. Pude patearla en el pecho, tirándola hacia atrás sobre la cama, y salí corriendo de mi recámara, cerrando la puerta atrás de mí. Fui directo al cuarto de Sofía. La agarré en brazos, envuelta en sus cobijas. La niña despertó, aterrada por mis gritos y la sangre que me escurría del brazo. Puse el seguro de la puerta, arrastré un buró de madera pesada y lo atravesé contra la entrada. Segundos después, escuché un golpe seco en la puerta del pasillo. La entidad ya estaba ahí afuera. ¡Pum! Un impacto brutal abolló la madera. Yo abracé a Sofía contra mi pecho, empujando el buró con la espalda, rezando en voz alta, pero lo que hizo a continuación fue 1000 veces peor que intentar romper la puerta. El monstruo dejó de golpear, empezó a rasguñar suavemente la madera, cerca del suelo. Scratch, scratch, y entonces habló, pero no usó su voz gutural, usó la voz de mi hija. Era una imitación perfecta, dulce, llena de lágrimas. Papi, papi, tengo mucho frío en el jardín. El columpio me lastimó, papi. Ábreme la puerta, soy yo, Sophie. Sentí que la cordura se me quebraba. Yo tenía a la verdadera Sofía abrazada a mi cuello.
escondiendo su cara en mi pecho, mientras allá afuera, una aberración del infierno lloraba con su misma voz suplicando que le abriera. Era tortura psicológica pura. «No te voy a abrir, maldita perra», le grité con toda la fuerza de mis pulmones. Al ver que su truco no funcionaba, el demonio soltó una carcajada ronca, rasgó la puerta de lado a lado con una furia desmedida y escuché sus pasos alejarse rápidamente por el pasillo hacia las escaleras, rompiendo los muebles de la sala a su paso. No esperé ni un segundo más. Abrí la ventana de la habitación de mi hija que daba hacia la calle principal, no hacia el patio. Arrojé los colchones hacia el techo de la cochera para amortiguar el golpe. Salté con mi hija en brazos y de ahí brincamos a la calle. Mi perro Tyson ya estaba afuera, corriendo desesperado. Subí a mi hija al coche, aceleré a fondo y no paré hasta llegar a la estación de policía más cercana. Jamás volví a poner un pie en esa casa. Mandé a un equipo de mudanza a empacar mis cosas de día. Vendí la propiedad a una inmobiliaria perdiéndole muchísimo dinero y me mudé a un departamento en un 10º piso, donde no hay patios, ni árboles, ni tierra maldita. Quiero darles un consejo. Si ustedes tienen jardines grandes, especialmente con árboles viejos, y les compran juegos a sus hijos, por favor, aten los columpios con cadenas cuando caiga la noche. No los dejen sueltos. Hay cosas allá afuera que nos vigilan desde la oscuridad. Cosas que no son de este mundo, pero que disfrutan imitar a nuestros niños, esperando pacientemente el momento en que a ti se te ocurra asomarte por la ventana para invitarlas a pasar. A mí me deja una sensación verdaderamente asfixiante. Nos obsesionamos con asegurar las puertas principales y levantar bardas altísimas en la planta baja, ignorando que la oscuridad tiene un concepto muy distinto del espacio. Si el jardín trasero es el patio de recreo de estas entidades, la azotea es su coto de caza. Creemos que los techos de concreto nos protegen del cielo nocturno, pero a menudo se convierten en la plataforma perfecta para que lo inhumano camine sobre nuestras cabezas, estudiando nuestras rutinas y buscando la grieta perfecta para entrar. Dejen de culpar ciegamente a los gatos, a los mapaches o al viento por esos pasos arrastrados que escuchan en el techo de madrugada. Preparen sus armas y mantengan la vista hacia arriba, porque la pesadilla continúa en las alturas con el capítulo 2. ¿Qué tal a todos los desvelados que nos acompañan en esta guardia? Mi nombre es Javier, soy mecánico automotriz y vivo en la ciudad de Querétaro. Quienes trabajan con las manos saben que uno no se asusta fácilmente. Te acostumbras a la grasa, al metal pesado y a resolver los problemas de frente. Pero el terror que enfrenté hace 2 años en mi propia casa me demostró que no hay herramienta ni fuerza física que te sirva de algo cuando te enfrentas a una aberración que no pertenece a este mundo. Acabábamos de comprar una casa antigua en una colonia muy tranquila. Era una construcción de los años 70, de esas con paredes gruesas y techos de concreto sólido. Vivía ahí con mi esposa, Elena, y nuestra hija pequeña, Mía, de apenas 4 años. La casa tenía un solo acceso a la azotea, una pesada escalera de caracol de hierro forjado que subía desde el patio de servicio hasta una escotilla metálica en el techo. A Mía le encantaba jugar con una pelota de goma maciza, de esas rojas y pesadas que rebotan muchísimo y hacen un sonido muy particular, un golpe seco y duro contra el piso. Nuestra regla de oro era sencilla. La niña jamás podía subir a la azotea porque no había barandales y la caída era de casi 5 metros. Fue un martes, alrededor de las 2 de la mañana. Yo estaba profundamente dormido cuando un ruido sordo me despertó. Pam, pam, pam. Venía de arriba, directamente sobre el techo de nuestra recámara. Era el sonido inconfundible de la pelota de goma maciza de Mía, rebotando rítmicamente contra el concreto de la azotea. Y acompañando a los rebotes, se escuchaba el sonido de unos pasitos veloces, pies pequeños y descalzos corriendo tras la pelota. Pata, 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 pata. Me senté en la cama de golpe. Elena también se despertó, agarrándome del brazo, temblando. «Javier, Mía está allá arriba», me susurró, con el pánico ahogándole la voz. Me sé lo mismo. Creí que la niña se había levantado sonámbula. Había logrado quitar el pasador del patio y se había subido a jugar en la madrugada, a un paso de caerse por la orilla del techo. Salté de la cama, pero antes de correr al patio, mi instinto me hizo abrir la puerta de la habitación de Mía. Encendí la luz del pasillo.
Mi sangre se congeló en mis venas. Mía estaba profundamente dormida en su cama, abrazada a su oso de peluche, cubierta hasta el cuello. Me quedé paralizado en el marco de la puerta. Si mi hija estaba roncando suavemente a 2 metros de mí, ¿qué demonios estaba corriendo con sus pasitos exactos y haciendo rebotar su pelota allá arriba en la oscuridad? El sonido en el techo continuaba, pam, 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 y luego una risita idéntica a la de mi hija. El miedo se transformó en una furia protectora. Si no era un fantasma, tenía que ser un delincuente, alguien pequeño o un drogadicto que se había brincado por las azoteas vecinas y estaba usando la pelota de mi hija para intentar sacarnos de la casa. Fui a mi caja de herramientas, saqué una llave de cruz de acero macizo, pesadísima, y encendí mi linterna táctica. Le dije a Elena que le pusiera seguro a la recámara y salí al patio de servicio. El aire de la madrugada cortaba la piel. Empecé a subir por la escalera de caracol. El metal helado crujía bajo mis botas. Con cada escalón que subía, el sonido de la pelota rebotando se escuchaba más fuerte, más violento. Llegué a la escotilla de metal, la empujé con un brazo, levantándola de sus bisagras oxidadas, y asomé la cabeza y la linterna hacia la azotea. El techo estaba vacío, no había nadie, pero a unos 3 metros de mí, iluminada por el haz de luz de mi linterna, estaba la pelota roja de Mía. Estaba rodando lentamente por el concreto liso hasta que se detuvo chocando contra el borde de la escotilla. Salí por completo a la azotea, empuñando la llave de cruz. Me agaché y recogí la pelota. En el momento en que la toqué, el asco me revolvió el estómago. La goma roja estaba cubierta por una capa gruesa de una baba helada y espesa, como clara de huevo podrida. Apestaba a agua de drenaje y a sangre seca. «Papi, tíramela. Quiero jugar». La voz vino desde la zona más oscura de la azotea, justo detrás del enorme tinaco de agua de asbesto. Era la voz de Mía, dulce, inocente, perfecta. Tragué saliva, levanté la linterna táctica y apunté directamente hacia el tinaco. De entre las sombras se asomó una aberración que no pertenece a la creación de Dios. No era una niña, era una criatura completamente desnuda, esquelética y de una palidez enfermiza. Su piel era tan traslúcida que se podían ver unas venas negras y palpitantes bombeando debajo de ella. Estaba agachada en 4 patas, pero sus extremidades eran excesivamente largas. Sus codos y rodillas estaban flexionados hacia atrás, como las patas de un insecto gigantesco. Pero lo más espantoso era su rostro. No tenía nariz ni orejas, solo unos orificios oscuros. No tenía labios, su boca era una herida abierta, mostrando encías grises y docenas de dientes delgados y afilados como agujas de coser, empapados en la misma baba asquerosa que cubría la pelota. La criatura ladeó la cabeza, mirándome con unos ojos completamente blancos, y volvió a hablar. Sus labios inexistentes no se movieron, pero la voz de mi hija salió nítida de su garganta. «¿Por qué no juegas conmigo, papi?» El pánico cedió paso al instinto puro de supervivencia animal. Levanté la llave de acero y le grité para espantarla. Pero la bestia no se asustó, abrió su mandíbula descarnada y soltó un siseo atronador, como el de una serpiente gigante. Se impulsó con sus patas traseras y se abalanzó sobre mí a una velocidad aterradora. Recorrió los 4 metros que nos separaban en un abrir y cerrar de ojos, saltando directamente hacia mi cara con las garras extendidas. Acomodé el cuerpo y bateé con la llave de cruz de acero con toda la fuerza de mis brazos, asestándole un golpe directo en las costillas en pleno vuelo. El impacto sonó como si hubiera golpeado un saco de piedras. Escuché el crujido de sus huesos rompiéndose. La fuerza del golpe desvió a la criatura, estrellándola contra el suelo de concreto, pero se recuperó en milésimas de segundo. No sentía dolor. Antes de que pudiera volver a levantar mi arma, el monstruo se arrastró por el suelo como una cucaracha y me embistió las piernas. Su peso era descomunal, como si estuviera hecha de plomo. Caí de espaldas contra la escotilla, golpeándome la nuca. La linterna salió rodando. La entidad se trepó sobre mi pecho, aplastándome los pulmones. Sus manos heladas, terminadas en garras amarillentas, me agarraron del cuello, clavándose en mi piel. Estaba asfixiándome. El hedor a muerte que salía de su boca me hacía llorar los ojos. La bestia acercó su rostro deforme a centímetros del mío. Pude ver la maldad pura hirviendo en sus ojos blancos. Y entonces cambió de voz. Ya no imitaba a mi hija.
Ahora, con una perfección retorcida, imitó la voz de mi esposa, Elena, pero con un tono demoníaco y grave. «Te voy a arrancar la cara y me la voy a poner para dormir con ella». Muck abrió sus fauces al máximo, apuntando directamente a mi nariz para arrancarme el rostro de una mordida. Mi mano derecha, que había soltado la llave de cruz, tocó por accidente la pelota de goma roja que se me había caído al piso. Sin pensarlo, agarré la pelota y en el momento exacto en que la criatura bajó la cabeza para morderme, le embutí la bola maciza de goma directamente en la garganta abierta, empujándola con toda mi fuerza. La bestia soltó un graznido ahogado. Se echó hacia atrás, llevándose las garras al cuello, intentando sacarse la pelota que le bloqueaba la tráquea. Esa fue mi única ventana de oportunidad. Le solté una patada brutal en el abdomen, quitándomela de encima. Me arrojé de cabeza por el hueco de la escotilla hacia la escalera de caracol. Rodé por los primeros 3 escalones, me giré desesperado y jalé la pesada tapa de hierro forjado hacia abajo. ¡Bam! Cerré la escotilla en el segundo exacto en que las garras de la bestia chocaron contra el metal. Eché el pasador grueso de acero con las manos temblando, chorreando sangre del cuello. Desde arriba, la criatura empezó a golpear la placa de hierro con una fuerza colosal. El metal se abolla hacia adentro con cada embate. ¡Bum! 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 Y mientras golpeaba, el demonio empezó a reírse a carcajadas. Era un coro de voces enfermizas. La risa de mi hija, la voz de mi esposa y la mía propia, todas mezcladas en un eco demoníaco que resonaba por toda la escalera. Corrí hacia adentro de la casa, saqué a mi esposa y a Mía en pijamas, las subí al carro y arranqué a toda velocidad en la madrugada. No me importó dejar todas nuestras pertenencias, los muebles, los ahorros. Esa misma semana mandé a un abogado a malvender la propiedad. Hoy vivimos en un departamento donde no hay azoteas accesibles. Se los digo como alguien que vio a la muerte a los ojos. El techo de su casa es el piso de las cosas que habitan en la noche. No asuman que los golpes que escuchan de madrugada son gatos peleando, o el agua de los tinacos, o ladrones comunes. Y si alguna vez escuchan la voz de sus seres queridos llamándolos desde la oscuridad de la azotea, no suban a investigar. Revisen primero las camas, cierren sus escotillas y pónganles candado, porque lo que está allá arriba no es su familia. Es una trampa hambrienta esperando a que asomen la cabeza. El sonido de esos pasos sobre el concreto es algo que te persigue para siempre. Te roba la paz, obligándote a mirar hacia arriba cada vez que la casa cruje de madrugada. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza no cae del cielo, sino que brota de la misma tierra que pisas? Pensamos que al comprar una propiedad con un jardín hermoso, somos los dueños absolutos de ese rincón del mundo. Ignoramos que bajo el césped recién cortado, la tierra negra tiene memoria. Guarda secretos, sangre y rituales de personas que estuvieron ahí mucho antes que nosotros. A veces, el infierno está a solo 30 centímetros de profundidad, y solo hace falta el instinto de un animal escarbando en la oscuridad para romper el sello de una maldición que llevaba décadas esperando a ser liberada. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Arturo, soy soltero, trabajo como contador y hace un año compré una casa de remate bancario en Tlaquepaque, Jalisco. La casa necesitaba reparaciones, pero tenía un terreno grandísimo en la parte trasera. Vivo solo con Rocco, un Doberman de 2 años, noble pero sumamente protector. El jardín trasero era de pura tierra cuando llegamos, así que mi plan era ponerle pasto y hacer un área para asados. Todo se fue al diablo en la primera semana, por culpa de una esquina del patio, justo detrás del cuarto de lavado. Rocco se obsesionó con ese pedazo de tierra. Desde el primer día se paraba ahí a ladrarle al suelo. Ladraba con una furia que nunca le había visto, con el pelo del lomo erizado, como si hubiera un animal escondido. Al tercer día empezó a escarbar como un desquiciado, llenando todo el patio de hoyos. Harto de tapar los agujeros, el jueves por la tarde decidí agarrar una pala y escarbar yo mismo, pensando que a lo mejor había tuberías rotas o el cadáver de un gato viejo que el perro estaba oliendo. Escarbé apenas medio metro y la pala chocó con algo duro. No era metal ni plástico. Era un bulto. Lo saqué con las manos y el olor casi me hace vomitar ahí mismo. Apestaba a azufre, a animal muerto y a drenaje. Era un envoltorio hecho con cuero reseco, amarrado fuertemente con alambre de púas oxidado. Mi curiosidad pudo más que mi asco. Agarré unas pinzas, corté el alambre y abrí el cuero. Adentro había un muñeco, pero no de tela. Estaba hecho con ramas de espino.
huesos gruesos que parecían de perro o de cerdo y envuelto en cabello humano real, negro y largo. La cabeza del muñeco era el cráneo de un gato, con los ojos tapados con cera roja, y tenía al menos 20 clavos de ferrocarril oxidados atravesándole lo que sería el torso. De esa cosa escurría un líquido negro y pegajoso que quemaba el pasto al caer. Acababa de desenterrar un trabajo de magia negra pesada, un entierro para salar o matar a alguien de los dueños anteriores. Me dio muchísimo asco, pero no terror. Agarré la cosa esa con una bolsa de basura gruesa, la amarré con triple nudo y la aventé al bote de basura que tenía dentro de la cocina, pensando en sacarla a la calle a la mañana siguiente cuando pasara el camión. Ese fue el error que me costó la cordura. La tierra es un aislante. Al sacarlo de ahí, rompí la jaula. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, el frío me despertó. Mi recámara parecía un congelador. El vaho salía de mi boca, pero lo que me erizó la piel fue el comportamiento de Rocco. Mi Doberman, un perro enorme y bravo, estaba metido debajo de mi cama, gimiendo como un cachorro lastimado, temblando tan fuerte que hacía sonar los resortes del colchón. Me asomé por el borde de la cama. «¿Qué pasa, muchacho?», le susurré. Rocco no me miró. Tenía los ojos clavados en la puerta abierta de la recámara que daba al pasillo hacia la cocina. Y de pronto un ruido en la cocina me heló la sangre. ¡Crash! El sonido de docenas de platos de cerámica estrellándose contra el piso de mosaico. Seguido de eso, escuché el sonido de las puertas de las alacenas abriéndose y cerrándose de golpe con una violencia brutal. ¡Pam, pam, pam! Pensé que se habían metido a robar. Agarré un bate de madera que tengo junto a la cama, encendí la linterna de mi celular y caminé descalzo por el pasillo, pegado a la pared. El olor a tierra podrida y carne descompuesta inundó la casa. Era tan fuerte que tuve que taparme la boca con la camiseta. Me asomé a la cocina iluminando con el celular. La cocina estaba destrozada. Las puertas de madera de las alacenas habían sido arrancadas de sus bisagras. El refrigerador estaba volcado. Y en el centro, el bote de basura estaba despedazado. La bolsa negra estaba rota y el muñeco de huesos y cabello estaba tirado en el piso. Pero no estaba solo. Agachada junto al muñeco, dándome la espalda, había una criatura asquerosa. Parecía un humanoide desnutrido, cubierto de lodo negro y raíces podridas que se le enredaban en la piel. Su columna vertebral estaba encorvada, con las vértebras marcándose bajo una piel grisácea y supurante. Estaba lamiendo el líquido negro que salía del muñeco. La luz de mi celular le dio de lleno. La criatura dejó de lamer, se quedó completamente inmóvil y, muy despacio, giró la cabeza 180 grados sobre sus hombros, rompiéndose el cuello con un crujido espantoso, crack, crack, para poder mirarme sin voltear el cuerpo. Su rostro era una masa deforme de carne y tierra. No tenía ojos, solo 2 cuencas llenas de gusanos blancos retorciéndose, y una boca enorme, sin labios, llena de colmillos astillados. Soltó un rugido que hizo vibrar los cristales de las ventanas, un sonido que mezclaba el llanto de una mujer con el gruñido de un cerdo al ser degollado. Se puso de pie, medía fácilmente 2,5 metros, se encorvó porque su cabeza chocaba con el techo de la cocina, no caminó hacia mí, dio un salto brutal, acortando la distancia en un segundo, cayendo sobre el piso resbaloso de sangre y lodo. Levanté el bate por puro instinto y le di un golpe con todas mis fuerzas en el cráneo. El bate se partió en 2. Fue como haber golpeado un bloque de cemento envuelto en carne podrida. La bestia ni siquiera se tambaleó. Extendió una mano llena de uñas largas y asquerosas y me agarró del cuello, levantándome del suelo como si yo pesara 5 kilos. Sentí como me aplastaba la tráquea. Me estaba asfixiando. Sus garras perforaron mi piel, inyectándome un frío paralizante. El monstruo me acercó a su rostro. El olor era tan tóxico que la vista se me empezó a nublar. Abrió su mandíbula goteando lodo y emitió una voz cavernosa y doble que resonó directamente en mis oídos. «Tú no eres el dueño, regrésame a la tierra». Estaba a punto de romperme el cuello cuando escuché un gruñido salvaje a mis espaldas. Rocco, mi perro, había salido de debajo de la cama. Vio que esa cosa me estaba matando, ignoró su propio terror y se abalanzó contra la criatura, clavándole los colmillos directamente en la pierna fangosa de la bestia. Mi snómstro rugió de dolor. Me soltó, arrojándome contra la estufa. Caí al suelo tosiendo sangre. La bestia intentó agarrar a Rocco,
dándole un manotazo que lanzó a mi perro contra los gabinetes, haciéndolo chillar. La rabia me cegó. Agarré uno de los cuchillos grandes de chef que se habían caído del escurridor de platos. Me levanté y con un grito de pura furia me lancé contra la entidad y le clavé la hoja de acero inoxidable directamente en el cuello. De la herida no salió sangre, salió un chorro de líquido negro a presión que me salpicó la cara, quemándome la piel como si fuera ácido de batería. La criatura soltó un alarido de agonía, retrocedió llevándose las garras al cuello y en lugar de atacarme de nuevo, se arrojó contra la ventana de la cocina. Atravesó el vidrio reforzado y la herrería como si fueran de papel, cayendo al jardín oscuro. No me quedé a ver si regresaba. Agarré a Rocco, que cojeaba pero estaba vivo. Busqué las llaves de mi camioneta y salí corriendo por la puerta principal en ropa interior. Arranqué el motor y salí quemando llanta de esa colonia. Terminé en urgencias con el cuello destrozado y quemaduras de 2º grado en la cara. A la casa no regresé ni para sacar mi ropa. Contraté a una cuadrilla de albañiles pesados, de esos que no le temen a nada, para que sacaran mis cosas de valor de día. Me contaron que el jardín trasero amaneció hundido, como si la tierra se hubiera tragado todo, y que el olor a podredumbre tardó meses en irse. La magia negra no desaparece solo porque tú no creas en ella. Cuando entierran odio y maldiciones en un terreno, no se pudren, fermentan, crecen y se alimentan de la oscuridad. Si un día compran una casa y su perro les advierte que no escarben en un rincón, háganle caso, porque cuando rompes el sello de un entierro, la entidad no te da las gracias por sacarla, te arranca la vida por atreverte a invadir su tumba. Nos educaron creyendo que nuestro hogar es inexpugnable, pero después de esta noche queda claro que las cerraduras no sirven de nada cuando el terror ya está dentro de tu propiedad. Demonios imitando voces infantiles en las azoteas, seres sin rostro trepando por tus paredes y abominaciones alimentadas por brujería durmiendo bajo el pasto de tu patio. Estas historias nos demuestran de la forma más cruda que, en ocasiones, nosotros mismos somos los intrusos habitando en el territorio de algo que nunca dejó de observarnos. Hemos sobrevivido a otra guardia. Si este recorrido de terror visceral, donde las entidades atacan sin piedad, te hizo sentir el miedo real y obligó a tus instintos a encender la luz de tu cuarto, apoya nuestro trabajo dejando tu pulgar arriba y compartiendo este contenido. Su interacción es el único muro de contención que tenemos en esta comunidad para seguir desafiando a lo inexplicable. Si es tu primera vez escuchando nuestros relatos, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la próxima entrega de Pánico Crudo. En la descripción tienen nuestro correo. Si tu perro desenterró un trabajo en tu casa y las cosas cobraron vida, si te asomaste a tu patio y viste a una entidad devolviéndote la mirada, escríbenos. Aquí tus experiencias son tratadas con absoluto respeto, porque sabemos que en la oscuridad de nuestras propias casas, la verdad siempre es más aterradora que cualquier película. Aseguren sus escotillas y pongan llave al patio trasero. Nos vemos en la próxima guardia. Que tengan muy pero muy buenas noches.